día, hermano. Dios lo bendiga. Gracias a Dios por este día. Tantas bendiciones que hay que agradecer a Dios, hermano. Tantas cosas innumerables son sus bendiciones. Quería compartir una porción de la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice capítulo 5 de Segunda de Reyes, el versículo 14, dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos, hermano, unos cuantos aquí en Segunda de Reyes. Uno empieza a leer el primer capítulo, el segundo capítulo, y vemos cómo Dios utilizaba a sus profetas y cómo el pueblo de Dios tenía que escucharlos, porque el profeta justamente era el que hablaba en nombre de Dios. Y ellos eran, de alguna manera, el vocero, los voceros de parte de Dios. Hablaba por medio de ellos. Y tenemos en este capítulo este testimonio que quedó para todos nosotros, para la posteridad. Un señor, un nombre que quedó acá escrito en la palabra. Inclusive Jesús lo nombra a Naamán. Mire qué nombre importante, qué testimonio para nosotros. Hermanos, dice en el capítulo 5, el versículo 1, que Naamán, general del ejército de Siria, o sea, ya lo empezamos a conocer, era un señor que tenía un puesto elevado, era un general. Siria en ese entonces era un reino que inclusive el pueblo de Israel le tributaba, un poderío que estaba basado en los ejércitos, el poderío de los reinos. Cuanto más poder tenía el ejército, ellos tenían más poder y se enseñoraban sobre los demás reinos. Pero dice que era varón grande delante de su señor. Encima, el rey de Siria, que era el señor de él, digamos, él le servía al rey de Siria, lo tenía como grande delante de él, lo tenía en alta estima, lo quería muchísimo a este general. Así que ahí tenemos una posición elevada. Y hay un detalle: el reino de Siria era un reino pagano, adoraban a dioses paganos, no adoraban a Dios, no conocían a Dios, desconocían a Jehová, el Dios de Israel. Ellos tenían sus dioses, adoraban a sus dioses. Pero acá hay un detalle: la Biblia dice que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Bien, salvación a Siria. Significa esto que no es que ellos creyeron en Jehová. No, ellos no creían en Jehová, ni escuchaban de Jehová. Sino acá la Biblia nos está diciendo de que Jehová había bendecido a Naamán por medio de él. Dios le había concedido victorias a Siria. Wow, uno dirá, pero pará, Jehová bendiciendo a Siria. Hermanos, Dios está por encima de todo. Hay un pasaje que dice que Dios hace lo que quiere. El Salmo 135:6. Salmo 35:6. Perdón, 135:6. Fíjese,
todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y si un reino como el de Siria y Naamán, que es un pagano, vence y da victoria y Siria prevalece, es porque ¿quién lo permite? ¿Quién lo permite? A ver, quiero escuchar. ¿Quién lo permite? Jehová. Él hace en los cielos, en la tierra, en los mares, en el abismo. Cuando algo sucede, lo permitió Dios. Y nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y si Dios quiere, lo permite. Y si Dios no quiere, no lo permite. Entonces cuando oramos, tenemos que decir cómo. Tenemos, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Tenemos en Hechos 7 el martirio de Esteban. ¿Cuántos, escuchándolo a Esteban, cristianos, creyentes, se habrán gozado en el discurso que él expuso ante los fariseos? Que trajo desde las bendiciones de Abraham hasta, y después dijo, los acusó de haber matado al Cristo. Se llenaron de rabia y lo apedrearon y murió ese mártir. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un diácono escogido de entre montones, 7 escogidos para la obra de Dios, lleno del Espíritu Santo, lo apedrearon ahí. Y eso fue voluntad de Dios. Eso fue voluntad de Dios. Cuando Herodes mató a Jacobo, en el capítulo 12, hay otro mártir, Jacobo, el hermano de Juan, uno de los hijos del trueno. Herodes lo mandó a matar y lo acuchillaron. Ahora, ¿eso qué fue? Voluntad de Dios, hermano. Porque Dios hace como Él quiere. Y si Dios quiere que Naamán sea victorioso y tenga victorias, porque Dios lo permite. Inclusive más, Dios permitió que por 70 años el pueblo de Israel sea llevado cautiverio. Porque Dios así lo permitió para castigo de aquella gente. Porque se habían rebelado contra Dios. Pero Dios permitió que a Jacobo lo mataran, y cuando Pedro estaba preso, el pueblo de Dios oraba, hacía oración sin cesar por él. Porque si mató a Jacobo y encima se puso contento, ¿no? Porque todos los que lo seguían les gustó lo que había hecho, los fariseos les gustó, seguía así, le decían. Entonces lo metió preso a Pedro, y Pedro estaba a punto de terminar su carrera. Pero la iglesia dice que oraba por Pedro, y Dios escuchó esa oración, hasta el punto que liberó las puertas, lo sacó a Pedro, se le cayeron los grilletes del cuerpo y pudo salir. Y Dios lo liberó. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios. Aquí tenemos, hermanos, y a veces decimos, mirá lo que está pasando allá, cómo ese señor está haciendo semejantes cosas. Bueno, hay que orar. Señor, ten misericordia. Si así es tu voluntad, permite que se corte esto. Por ejemplo, se me viene la guerra, ¿no es cierto? Pero uno tiene que orar, encomendar la mano de Dios. Pero si ese señor avanza o retrocede, es porque Dios lo permite. Y usted dirá, pero el no creyente, ¿no? El no creyente dirá, pero qué fácil que es entonces tu fe. Entonces vos orás que Dios haga algo, pero si es la voluntad de Dios, entonces si Dios contesta, te escuchó. Y si Dios no contesta, también te escuchó, porque vos le estás diciendo que es la voluntad de Dios. Entonces es fácil tu fe. Y yo digo, sí. Mi fe es sencilla, es fácil, porque yo confío en Dios. Entrego mi vida y eso me trae paz, porque yo no le impongo a Dios, sino, Señor, estoy conforme a tu voluntad. ¿Recuerda la oración de Jesús? Lucas 22, 42. Fíjese al extremo en que llegamos, hermano, el cristiano, en nuestro general, en nuestro ejemplo, al que debemos seguir. ¿Ah? María le dijo, haced todo lo que Él os diga. Bien dicho, María.
¿Qué dijo ahí el Señor? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Él sentía que se venía el peor momento, donde Dios iba a sacar su mano de él, se iba a desprender de la comunión que tuvo eternamente con su Hijo, porque iba a cargar en él el pecado y iba a ser maldito por nosotros. Y Dios iba a apartar su comunión, él se iba a desprender de su Padre. Y él sabía lo que iba a beber. Y él llegó a gritar, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo desamparó, hermano, no porque estaba colgado, sino porque Dios se separó de él, lo dejó espiritualmente, porque él murió como un maldito. Y él sintió ese desamparo, él sintió en su vida eso que no quería beber, pero Dios le dijo que tenía que beber, porque el Señor se entregó, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad. Y ahí está lo precioso. ¿Usted entrega su voluntad al Señor o quiere imponer? Quiere decir, Señor, yo quiero esto, pero... Y se enoja cuando Dios no le da. No, deje, tenga paz. Y tenga esta fe de paz, una fe sencilla, una fe simple, una fe que está confiando todos los días y en cada instante, en cada necesidad, en Dios. Y nuestra alma descansa en Dios, hermano. Ahora vamos a ver un ejemplo de una persona que no descansaba en Dios. Muy bien, entonces, primero Dios hace conforme y deshace conforme su voluntad. En este caso lo vemos en este hombre. Él tenía victoria porque Dios lo permitía. Era este hombre valeroso en extremo. Yo me imagino un hombre valeroso, no sé qué es un hombre valeroso en la guerra. Para mí un valeroso es el que va adelante. El que va adelante. No lo chequeé, pero escuché una vez que estaba el ejército de Francia de un lado del río y el otro ejército, que no me acuerdo de qué país era, y había un puente. Entonces había que enfrentarse y nadie cruzaba el puente. Y cuentan que Napoleón tomó una bandera de Francia, se subió a su caballo y se corrió así y empezó a cruzar el puente solo con su espada. Al verlo esto, el ejército de Francia se fueron todos atrás de él y vencieron al enemigo. Eso es un hombre valeroso. ¿Qué es valeroso? Bueno, no lo sé, no lo sabemos, pero sabemos que era valeroso. Quizás por eso lo quería mucho el rey. Él era valiente. En extremo, dice, vaya a saber qué es el extremo, ¿no? Porque no era valiente, sino era valeroso en extremo. Pero leproso. Qué cosa. Veníamos muy bien, pero nos chocamos con esto. Era leproso. ¿Qué es la lepra? Es una enfermedad de la piel. A veces agarra los huesos. A veces se desprenden las extremidades, las orejas, la nariz. Es una cosa terrible. En Israel era una cosa terrible. Y muchas veces se lo emparentaba un castigo de Dios. Había dos cosas de las que eran totalmente repulsivas y repugnantes para el pueblo judío. La primera era un muerto, un cadáver. Y la segunda era un cuerpo leproso, una persona leprosa. Dice en Levítico 13, ahí habla sobre todo lo que es el tratamiento que tenía que tener el pueblo de Israel, y en especial manera los sacerdotes, sobre la lepra, cuando había un leproso entre medio del pueblo. Pero fíjense que en el versículo 45 del Levítico 13, dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y embozando pregonará, inmundo, inmundo. El versículo siguiente dice que todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Vivían afuera, se apartaban de su familia, dejaban
a su esposa, a sus hijos. Y había lugares en donde estaban los leprosos, se juntaban entre ellos. ¿Qué iban a hacer? ¿Se acuerdan de esos 10 leprosos que vinieron a Jesús y le dijeron que tenga misericordia de ellos? Y ellos le dijo, bueno, váyanse, porque en el capítulo 13 de Levítico explica que hay que presentarse, se tienen que mostrar ellos ante el sacerdote, y el sacerdote le da el visto bueno o malo, si está limpio o no está limpio, qué es lo que tiene que hacer con respecto a la lepra, porque está escrito ahí en Levítico, qué tiene que hacer. Y Jesús le dijo, vayan y preséntense al sacerdote para que él les diga qué tienen que hacer conforme a la ley. Y dice que yendo ellos se encontraron limpios. Y dice que se volvió uno y le adoró. Y ese uno que volvió le dijo, ¿y nosotros dónde están? ¿No eran 10? Lo había contado el Señor. ¿No eran 10? Uno solo. Y encima ese uno solo que volvió no era judío. No pertenecía al pueblo de Israel. Y vino y le adoró. Entonces la lepra, el pero de la lepra. Era terrible lo que él tenía. Ahora, yo digo, no, en cada uno de nosotros no hay un pero. Qué feo, ¿no? Cuando uno le dice, sí, vos haces bien esto, haces bien lo otro que hiciste la semana pasada estuvo perfecto, pero, chácate. Viene algo. Y nosotros no tenemos un pero. Usted cuando ora no dice, Señor, Señor, perdóname. Inclusive usted no hizo nada, pero leemos el Salmo 19, 12. Hay cosas que hacemos y ni siquiera nos damos cuenta. Porque nosotros sabemos, ahí el salmista sabía que era pecador. Sabemos que somos pecadores. Aunque somos cristianos, pero sabemos que estamos en la carne. Y Pablo decía, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo? Porque estamos todavía en esta carne, que la carne es enferma. La carne se enferma. Está volcada hacia el mal. Y la tenemos esta carne. ¿Quién nos diera que nos diesen ya el cuerpo glorificado? ¿Quién firmaría? Quiero un cuerpo nuevo, quiero mi cuerpo nuevo, este viejo no lo quiero más. Quiero el que tú me vas a dar, aquel que te va a honrar y que va a ser santo y nunca va a pecar. Quiero eso. El cristiano quiere eso. Y llora todos los días y se santifica cada día más. Yo hoy pensaba, ayer pensaba en una vara, ¿no? Que vamos saltando una vara y el que entrena empieza a saltar bajito, después empieza a levantar la vara y va saltando esa vara el atleta, ¿no? Y sube la vara y salta un poco más alto. Y nosotros tenemos que hacer con nuestra vida espiritual lo mismo, santificarnos cada día más, limpiarnos de la vieja levadura, del viejo hombre, con sus vicios, con sus pecados, santificarnos cada día más. Pero siempre va a haber, porque la vara más alta, ¿quién la tiene? El Señor Jesús, que fue limpio. Y tenemos que subir hasta allí. Un día vamos a alcanzar y vamos a ser semejantes a Él, semejantes a Cristo. Y ese es nuestro objetivo como cristianos, hermano. Ahora, cuando venimos, por supuesto, cuando cometemos errores, yo pienso en Pedro, cuando el Señor le dijo, mirá que me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante 2, me negarás 3. Mi vida pondré por ti. Y después, cuando le negó 3 veces, dice que fue y lloró amargamente. Cuando el cristiano erra, va ante su Dios y llora amargamente. Se limpia del error cometido. Perdóname, Señor, hice tal cosa. Me acuerdo de Adrián Roger, un pastor que contaba que él iba con su coche y lo paró un policía. Y le dijo, Señor, venga, mire, usted tiene, no le anda este foco. Porque sabía que no, le dijo, no le anda el foco. Cuando llegue el pueblo que llega, bueno, va a reparar, no le anda la luz. Y fue y se sentó, y al momento que se sentó, el Señor le dijo, mentiste.
porque él sabía que el foco no funcionaba. ¿Está bien? Ahora, esa es una vara un poquito alta. Algunos tienen la vara baja y eso ni se acuerda de que, ni lo presenta ante Dios. Pasó. Para él para algunos no es nada, pero para otros es una falta delante de Dios. Mire que, entonces, hay cosas que nosotros hacemos y que son ofensas a Dios, pero no nos damos cuenta, hermano. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, líbrame, Señor, permite que no haga cosas que me son ocultas, que yo no entienda que están mal. Hay cosas que hacemos mal y no lo sabemos. Por eso en nuestra oración, Señor, perdona mis deudas, perdona mis ofensas, en todo lo que tuviera ofendido. Por supuesto, si algo que sabemos, entregárselo a Dios como Pedro, llorar amargamente por nuestros pecados y apartarnos. Pedir perdón a Dios. Pero ¿quién no tiene un pero? Naamán tenía un pero enorme, porque pero era leproso. Y algunos tienen pero es un poquitito, hay una escama ahí que tiene en la rodilla, en el codo, pero tiene. Amén. Entonces nosotros, en Mateo 7, tenemos que tomar este principio de que Mateo 7:1 habla el Señor respecto a los peros que tiene el otro. Y el Señor lo compara con una paja, una basurita. Yo me pensaba, ellos, no me acuerdo cómo es la técnica, tiraban el trigo para que el viento se llevara todo lo livianito y quedara el grano grueso en la tolva. Aventar, es lo que se llama. Capaz que le entraba que tendrían que andar cubierto porque andaban todas las hojitas volando. Y el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? Ahí, mirá lo que tiene este, mirá lo que tiene. Tiene una paja en el ojo, tiene una basurita. Y no echa de ver la viga, o sea, un tronco en tu ojo, en tu propio ojo. Y bueno, te sacaré, y siendo que te voy a sacar lo que vos tenés en esa mugre, y siendo que vos tenés un tronco. Él tiene una tierrita, vos tenés un barro así incrustado. Amén. Entonces, los peros tenemos todos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hasta ese entonces, cada uno de nosotros, porque dice que la Biblia que no hay justo ni uno. Y entre los creyentes somos justificados por Cristo, y somos santificados por Cristo, y somos santos por Cristo. Amén. ¿Sí? Dios nos ve santos, por eso tenemos el reino de los cielos y tenemos una silla ya allá, en el trono celestial. Tenemos un lugar por la salvación que Cristo nos ha dado, pero sepamos que aquí en la tierra todavía hay un proceso. Tenemos un proceso de santificación. Nadie puede levantar la mano y decir soy santo. Soy santo por Cristo, sí, pero santo de uno mismo. Santificación propia por nuestras obras, por nuestra forma de ser. No. Siempre la vara es Cristo y a esa aspiramos a alcanzar. Entonces, el pero. Vamos al punto número 3. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Algunas versiones dicen una niña. Una muchacha es una niña. Y va a servir a la esposa de Naamán. Bueno, tenemos una niña. Que, claro, las bandas armadas agarraban, como era el poderío de Siria era superior, iban y agarraban un pueblo o una casa y se llevaban lo que querían. En este caso se llevaron a esta niña. No sabemos qué pasó, que si hubo, no dice la Biblia nada más que pasó, que se llevaron a este niño, no dice más nada. Pero a la fuerza.
Y fue de ser una niña que estaba con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus tíos, con sus abuelos, disfrutando de su hogar, a pasar a ser una esclava. Eso es una tragedia, hermano, ¿o no? Terrible. A pasar a servir como esclava en la casa de unos paganos. Es una tragedia enorme, hermanos. Dios nos guarde. Hay países donde suceden estas cosas. Pero ocurrió en esta joven, esta chica, esta niña, esta muchacha. Y dice que esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Sabe qué? Pensaba yo y decía, esta niña que está sufriendo esta separación, esta humillación, que vaya a ser en las condiciones que estaba, pero había sido separada de su familia. ¿Sabe que estaba mirando? Estaba mirando con misericordia a aquel que la sacó de su casa. Estaba mirando con ojos de amor a aquel general que hacía tantos estragos en el pueblo de Israel. Aquel imperio que estaba sometiendo al pueblo de Israel. Miró con amor a ese hombre, no con odio, sino miró con amor. Miró que estaba sufriendo de esta su enfermedad. Qué maravilloso, hermano, aquellos que, como decía Esteban mientras lo apedreaban, no les imputes este pecado. Los miraba con amor. Aquellos que le estaban apedreando los miraba con ojos de amor. Bendito sea el Señor. ¿Qué vara nos subió? Ahí sí nos subió una vara enorme. Hay que saltar esa, con garroche. El Señor tocó el corazón de esta chica y un día la vamos a conocer. Yo pensaba, bueno, un día la voy a buscar, porque no dice el nombre. Acá el personaje es Naamán, pero el Señor no puso el nombre de esta joven. No lo conocemos, pero algún día se lo vamos a conocer. Y lo vamos a ver. Vos sos la que predicaste en la casa de aquel hombre, de aquel sirio, aquel general. Tú le dijiste dónde estaba la solución. Estaba en la tierra de Israel, en la tierra de Dios, en la tierra donde Dios habitaba. Ahí había profeta. Elías decía, ¿por qué van a preguntar a otros profetas? ¿No saben que hay profeta en Israel? Dios estaba ahí por medio de los profetas, en Israel, hermano. Y esta joven lo sabía. Esta joven sabía. Y sabía muchas cosas también. Fíjense que ella estaba pensando muy bien, porque los profetas había que ir como profetas de Dios. Ellos no eran unos así nomás. Ellos eran profetas de Dios. A tal punto que un par de capítulos antes hay una situación con Elías. Resulta que el rey se había caído de una ventana, se había lastimado mucho, estaba en cama. Entonces no sabía si era de muerte o de vida su situación, su accidente, o estaba ahí mal. Entonces quería saber, ¿me voy a morir? ¿No me voy a morir? Cuando viene la necesidad y la desesperación, ¿no? Pero bueno, este hombre se empezó a poner mal. Entonces mandó a sus siervos y le dijo, vayan y consulten a dioses, a los dioses tales y tales, a ver que me digan ellos dioses, a ver si me voy a sanar de esto o no. Quiero saberlo. Entonces fueron. Y en el camino se encuentran a Elías Tishbita. Y le dice Elías, ¿por qué van a consultar a esos dioses paganos? ¿No hay Dios en Israel para consultar? Vayan y díganle que por consultar a los dioses paganos, esa enfermedad que tiene, lo que va a pasar, que se va a morir. Vayan y díganle eso. Entonces los discípulos, esos siervos, se volvieron y le dijeron, ¿cómo volvieron tan rápido? Mira, ¿hasta dónde habrán tenido que ir para consultar a estos dioses? Entonces le dice el rey, ¿quién era? ¿Cómo era? Y era un hombre así, vestido de piel, ceñido de sus lomos con un cinto de fuego. Elías Tishbita. Vayan y tráiganmelo acá. Entonces fueron un general, y con el general de 50 con sus 50. Y lo vieron ahí a Eliseo. Dice, te llama al rey.
vení, bajá. Seguramente yo me imagino que le habrá sacado así, le habrá mostrado, mirá lo que tengo acá, mirá, y todos ahí, los 50, mostrándole, bajá, que te llama el rey. ¿Ah, sí? Porque primero le dijeron varón de Dios. Si yo soy varón de Dios, le dijo Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma a ustedes. Y bajó de fuego del cielo y los consumió al general de 50 y a sus 50. Hermanos, Dios tenga misericordia, porque el rey mandó otro general de 50 con otros 50. Y le dijo, varón de Dios, el rey te manda a llamar, vení, bajá, vamos que te llevo. Como diciendo, mirá que somos 50. Y él dijo, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consume. Y bajó fuego del cielo y los consumió al general de 50 y a sus 50. Y el rey lo mandó a llamar otra vez, mandó otro general de 50 con sus 50. Y yo me imagino, que habrá con sus caballos y habrán visto así, pasando, había el general y sus 50 todos quemados. Ahí, todos calentitos. Y después se avanzó un poco más y encontró el otro general de 50 con otros 50 ya humeando porque ese era el segundo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo hay que venir a Dios? Hay que venir rogando. Y ahí dice que este general vino un poquito mejor, en el capítulo 1. Y le dijo, varón de Dios, te ruego. Ya no le dijo, vení acá, que tengo la espadita. Te ruego. Yo pienso que habrá escondido la espada atrás, o la habrá metido dentro de un saco del caballo. Así, habrá venido así, sin nada. Te ruego. ¿Qué es una espada contra el poder de Dios? ¿Qué es la fuerza del hombre contra el poder de Dios? ¿Qué puede hacer el hombre? Los reyes de la tierra, el cual Dios hace y deshace como Él quiere. Él hace lo que quiere. ¿Qué puede hacer un rey si Dios no le da la autoridad? Estábamos leyendo unos jóvenes un precioso libro que Juan Marcos escogió para poder leer el día de ayer. Y hablábamos de Job, el libro de Job. Se está leyendo los días viernes, están invitados los jóvenes mayores de 18. ¿Qué podemos decir cuando el diablo quiere hacerle, mirá Job? Bueno, el Señor les permitió, toca todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Y no lo tocó, el diablo no lo tocó. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que, y el diablo hace lo que Dios le permite que haga. Amén. No es, el diablo hace lo que Dios le permite, hasta ahí. Bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor Jesús le dijo, mirá que el diablo os ha pedido para zarandearos. A Pedro le dijo, mas yo rogué al Padre para que tu fe no falte. Amén. Y el Señor dice mismo, Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Y Él es nuestro abogado, intercede. Estamos cubiertos al amparo de Dios, hermano. El diablo no tiene arte, no tiene parte en medio de nosotros. Bendito el nombre del Señor. ¿Usted lo cree así? Porque Dios es el que guarda a sus hijos, hermanos. Dios guarda a sus hijos. En este caso, Job. Y en este caso, esta niña le dice bien que vaya, pero que ruegue. Porque conocía lo que pasó con Elías. Sabía, andar, rogar, por favor, te pido. Decile a él que ruegue. Que vaya y que le ruegue. Porque esta niña ya sabía muy bien lo que pasaba si venían con prepotencia a un profeta de Dios, a un siervo de Dios. Porque sabía que el espíritu de Elías ya se había divulgado, había pasado a Eliseo. En este caso era Eliseo, ella lo sabía que era Eliseo, pero sabía que
que el espíritu de Elías había pasado de Eliseo. Así que anda, pero anda rogando. ¿Amén? Entonces, buen consejo la de la niña. Entonces, dice que Naamán entró a su rey y le dijo, le relató todo lo que la niña le dijo. Entonces el rey le dijo, anda, ve, yo te voy a mandar cartas al rey de Israel. O sea, iba con cartas de parte del rey de Siria, para que lo sanes a mi general. Entonces salió pues él llevando consigo talentos, mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel, versículo 6. Bien. Dice, tomó cartas para el rey de Israel que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. No sé si yo al principio pensaba que había un teléfono descompuesto, que el rey puso eso porque entendió otra cosa. Y yo llego después leyendo a la conclusión de que no, de que era trato entre reyes. Y seguramente el rey de Israel tenía autoridad sobre todo su reino, ¿o no? ¿Sí? Entonces, saname, o sea, a llamar a tu adivino, profeta, no sé quién es que sana, llamalo y que me sane. O sea, encárgate vos de eso, así nomás. Era un trato entre reyes. Saname a mi siervo, sea como sea. Autoridad. ¿Qué autoridad tienen si no les es dado por el Padre? Jesús les dijo, ¿a quién era que le dijo? Vos no tendrías autoridad sobre mí si no te fuera concedido por mi Padre. ¿A quién le dijo eso? Bueno, se lo saben para tarea para la casa. Muy bien. Entonces, tomó, y el rey cuando leyó, fíjese, y esto era desesperación. Un creyente confiando en Dios y un creyente que se desespera. Un creyente que entra en pánico. Es decir, en realidad, este señor no era creyente. Porque dice que el rey en el versículo 7, cuando leyó las cartas, rasgó sus vestidos. Es decir, romperlo, la ropa que tenía puesta, era una señal de angustia, de aflicción. ¿Qué es lo que está pasando? Una cosa terrible. Dice, yo soy Dios que mate y dé vida para que este me envíe a mí, que sane un hombre de su lepra. Miren, está poniendo una pasión para contra mí, para venir a enfrentarme. Porque el pueblo sirio era un pueblo de mayor envergadura, entonces, ¿no ves? Quiere venir a mí y apretarme y hacerme daño, hacerme guerra contra mí. Está tomando una pasión, ¿cómo yo voy a sanar a un hombre? Y él no se acordaba de que este Eliseo había hecho una obra grandiosa delante de sus ojos. El no creyente no mira nada, no ve nada, no ve más allá de sus narices. En capítulos anteriores, Eliseo hizo una obra terrible porque el ejército de este rey, con otros 2 reyes, se estaban por morir de sed en el medio del desierto y lo mandan llamar. Y Eliseo le dijo, caven pozos y espere. Y dice que a la mañana empezó a brotar agua dentro y dio de beber a todo su ejército y a los animales de ellos. Y no murieron, y Dios les dio victoria, y eso fue por mano de Eliseo. Y este rey de Israel vio ese milagro, pero no se acordaba de Eliseo, ni lo tenía registrado, no lo sé. Pero él se desesperó, no se acordó de Eliseo. Pero dice que todo el pueblo se enteró de que el rey había rasgado sus vestidos, entonces se enteró todo el pueblo y se enteró de Eliseo. Pero Eliseo, varón de Dios, versículo 8, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué te desesperás? ¿Por qué te angustiás? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pará. Le dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Había un profeta en Israel. Era el pueblo de Dios. Dios no había desamparado a su pueblo. Por más que el rey sea un incrédulo, medio neófito, porque no echó a ver
que tenía un testimonio ya en su propia vida de que había un profeta de Dios. Dios estaba allí. Entonces vino Naamán con sus caballos y se paró en la casa de Eliseo. Y esa es una mala postura. Como todo general, no se va a inclinar ni nada delante de que no sea su rey. Él se paró así, enfrente de, a ver, ¿qué pasa acá? Venga acá el que tiene que operar el asunto, parado. Muy bien. Y dice que Eliseo ni siquiera fue él, le envió un mensajero. Quizás Giesi, que era el sirviente de él, y le mandó el mensajero y le dijo, ve, en el versículo 10, y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo pensaba para mí, él saldrá, luego yo estoy de pie, él saldrá, fíjese que dice, estando en pie, ¿no? La posición elevada, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que él quería, eso es lo que él pretendía, eso es lo que él se imaginaba. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Claro, quizás yo me imagino que el Jordán habrá sido de agua turbia, algo así como tenemos el río nosotros, que viene desde allá arriba. Por allá arriba es limpia, es linda. Pero claro, empieza a pasar por todo lo que es las provincias, Corrientes, después Entre Ríos, y eso, las paredes y el suelo son todo arcilla, entonces viene color marrón. Pero hay otros ríos que quizás vienen de deshielo, que son transparentes porque son de deshielo y pasan por todas rocas y son transparentes y son ríos limpios, de otro color. No tienen esa arcilla. Y él dijo, no hay otros ríos mejores que estos. Sus aguas son que toda la Israel, o sea, Israel no había nada mejor que lo que tenía. Lo de Israel era menos. Si yo me lavara en ellos no sería limpio también. Se lo vio enojado, se dio la media vuelta y se enojó y se fue. Era más el orgullo, fíjense, el orgullo de él, que no quería humillarse a su enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que viven así, hasta con su tesitura y mueren así y no quieren dar brazos a torcer, no se quieren humillar. Y dice, mas sus criados, fíjense, los criados de él, estaban más centrados que el general. Le dice, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, o sea, alguna cosa peor, digamos, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces él recapacitó. Tiene razón. Dijo, fue y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se lo vio como la carne de un niño y quedó limpio. Bendito el nombre de Dios. ¿Había profeta en Israel? Sí. Y volvió el varón de Dios y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Todos sus diosesitos no eran nada. El Dios era el Dios de Israel. Él se convirtió a tal punto, te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, fíjense lo que dijo. Dice, te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Él iba a servir a Dios, iba a sacrificar a Dios y reconocía a Jehová, el Dios de Israel, como el verdadero Dios, para siempre. A tal punto que dijo, ¿puedo en estas 2 mulas llevar tierra de Israel? Al momento de sacrificar, él iba a sacrificar sobre tierra de Israel. Porque la tierra de él para él era santa ahora. ¿Y cómo iba a sacrificar allá, en Siria, sobre tierra inmunda? Él prefirió llevar tierra en sus mulas, tierra de Israel. Esa que anteriormente había desechado y ha dicho, esta tierra de los israelitas, sucia, estos ríos sucios.
Para él ahora era lo más glorioso que podía tener. Bendito el nombre del Señor. Me hace acordar a nosotros antes de Cristo. El Evangelio era una locura. Eran todos unos locos, estaban todos dementes. Ahora cuando vinimos a Cristo, ¡ay, qué preciosa locura! ¡Bendita locura! Bendita las cosas del Señor. Bendito cantar un coro. Bendito cantar una alabanza. Bendito ir a la iglesia los domingos y todos los días que sea posible. Transforma nuestra vida. Este hombre se transformó. Ahora quiero servir a Dios. Y ese es el encuentro con el Señor. Ahora yo pregunto, ¿hay alguien que se siente leproso? ¿Hay alguien que se siente que necesita de Dios? Que necesita esta salvación que hay en Cristo. Cristo ofrece limpieza. Cristo ofrece salvación. Cristo quiere limpiarte de la lepra y dejarte como un niño, porque la Biblia dice que seremos nueva criatura. El hombre es nuevo en Cristo. No es mejorado, como la piel de un niño, dice, como que nació otra vez este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hacer una oración, pongámonos de pie, hermano. Dios está para limpiarnos. Él quiere que seamos limpios. Tuvo esta misericordia con una mano, que era un sirio. Y este sirio conoció al verdadero Dios. Vamos a entregarle nuestra vida, nuestro corazón al Señor, hermano. Y si hay algún pero en nuestra vida, sea chico o sea grande, lo vamos a encomendar al Señor, que el Señor sabe, por medio de Cristo, perdonarnos. Padre Celestial, te damos las gracias por este día. Señor, mira nuestra vida. Muchas veces, Señor, flaqueamos, dudamos. Esas son cosas delante de tu presencia, Señor, que tú las ves, las conoces, Señor. Perdónanos, límpianos de todas estas cosas, límpianos de todo mal, lávanos, Señor, y seremos limpios. Señor, te pedimos perdón por todo esto y te pedimos que tú nos des fe, nos des confianza, nos des fuerza para crecer en tu presencia, santificarnos cada día más. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.